Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Y es que, pues, sí, ayer salió la actualización, la jugamos, la disfrutamos, estuvimos probando algunas otras cositas, pero bueno, en fin. Lo más, pues, destacado que ha salido ha sido lo de zombies. Y por si se preguntan por qué diablos se ve así mi Ghost, básicamente es el nuevo lote que ha sacado hoy. Bueno, que sacó ayer, pues, Warzone Mobile, Warzone de PC y consolas. Y pues me encanta, ¿qué te digo? Más que las skins, me han encantado también las armas que trae. En fin, por si se pregunta por qué diablos se ve así de cabezón. Es así el lote. En fin, es un pay to lose, pero me vale madre. Está bonita la skin. Me trae muy bonitos recuerdos de los pixel arts hace mucho. En fin, vamos a hablar de lo más importante. La configuración gráfica. Muchos me han preguntado cómo diablos configuramos los gráficos en Warzone Mobile al día de hoy, luego de esta actualización considerable. Primero que nada, he estado jugando mucho sin grabar y ya me va a 90 FPS el juego. Pero apenas le meto la capturadora o grabo, se capan los FPS a 60 cuando grabo, ya sea con la capturadora a 60 y bueno, siempre en el menú va a 30 FPS el juego. En fin, vamos a hablar de la configuración que yo recomiendo muchísimo. Como ustedes saben, ahora tenemos dos configuraciones nuevas: resolución y el resplandor o bloom, como se le conoce. Básicamente, ¿cuál es la mejor configuración para tener FPS y que el juego vaya estable? Bueno, de momento lo más recomendado no es irse donde dice configuración gráfica predeterminada. Una de ellas es temperatura de batería, otra es jugabilidad más fluida, otra es mayor detalle de gráfico y la otra es personalizado, que es a tu gusto. En mi caso, y en el caso de muchos que lo voy a decir de esta manera, yo recomiendo siempre tener los gráficos entre medio y alto. No tan irse bajo, no tan irse muy bajo, porque creo que en ese aspecto muy baja y bajo dependerá completamente de tu dispositivo móvil. Y si tenés un dispositivo móvil de gama media, ahí sí te lo recomendaría que utilices baja o muy baja. Si miras que el rendimiento del juego aún va bien y estable, aunque vaya en bajo y muy bajo, ponlo en medio, que sería el estandarte entre medias. No recomiendo ponerlo en alto, porque en alto los gráficos sí se van a ver demasiado bien, mucho mejor que antes, porque han metido también opciones gráficas correspondientes, pero los FPS pueden que sean inestables. Ahora, hablemos de los FPS. Tenemos estándar, que en teoría debería ser 20, 25, 30 FPS, medio, que debería ser 45 FPS, alta 60 FPS y sin límite puede llegar a un límite de 60, 70 hasta 90 FPS dependiendo de la potencia de tu dispositivo. Yo lo tengo en sin límite porque creo que es mejor no limitar a tu dispositivo a la cantidad de FPS que pueda lograr llegar. En dado caso, no siento que sea necesario caparlo. Explico. Si tenés un dispositivo gama media, capalo exactamente a medio. Si tenés un dispositivo gama alta, deberías de dejarlo entre alto y sin límite. O sea, tal cual. O sea, deberías de dejarlo completamente en alto o sin límite sin ningún problema. Por si tenés alguna que otra duda, pues los visuales no se van a ver mal. Tanto en el modo zombies como en el modo considerablemente del juego, no se va a ver mal. Va a quedar mucho de qué hablar, seguramente en temas gráficos, pero al menos en FPS va a ir estable. Otra cosa que yo recomiendo, y lo recomendaré muchísimo, mucho mejor incluso, de todas las maneras posibles, es básicamente pues reinstalar el juego si en dado caso no lo has hecho, que es la mejor opción para que tú puedas tener la adquisición de hacerlo de la mejor manera posible, tal cual. Ahora, vámonos con el tema de la resolución. Así es, muchos. ¿Qué es la resolución de esto? La resolución, básicamente, como lo dice acá, establece el objetivo de la resolución de renderizado del juego y pues básicamente es todo el entorno que trata de realizar completamente el juego de la mejor manera posible. Yo lo tengo en bajo. De momento en bajo me ha ido muy bien, 90 FPS, miro los gráficos estables, jugabilidad muy buena, no noto nada. Así que si yo lo utilizo en bajo la resolución, ustedes también. El resplandor, obviamente le van a poner que no, el bloom no es necesario, no necesitas la iluminación de los interiores ni nada por el estilo, que básicamente es un resplandor que hay básicamente con las luces brillantes. De manual le vas a decir que no. Y lo de hacer streaming con los datos móviles, desactívalo, actívalo dependiendo de cómo estés o cómo tengas tu internet básicamente en lo que va a ser tu dispositivo móvil. Y así sería una configuración gráfica mediáticamente estable, ya sea para dispositivos móviles gama media, gama alta o gama premium. Ahora, el juego puede tener muchos problemas, así que por si en dado caso tenés muchos problemas con archivos residuales, te recomiendo reinstalar. Bueno, esta ha sido brevemente una explicación de la configuración de gráficos, cómo deberías de hacerla con la nueva configuración que hay al día de hoy. Si te ha servido, me lo dejas saber en los comentarios. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí. UAV enemigo activo. Antiviral asegurado. Uno más
acabará con la infección. Infección eliminada. Intenta quedarse así. UAV enemigo activo. Recibido. Cuidado, eres el último operador con vida en tu pelotón. Un miembro de tu pelotón se infectó. Va a redesplegarse como un miembro de tu pelotón. Va a redesplegarse como un no muerto aliado. La infestación. Sigan apuntando a las amenazas zombies. Estuvo cerca. Un compañero se curó de la infección. Niveles de infestación casi críticos. Pronto los muertos se levantarán. UAV enemigo activo. Solicitando reconocimiento. UAV enemigo activo. Infestación activa. Vienen amenazas no muertas. Atento, UAV retirándose de la zona. Ataque aéreo hostil a cubierto. UAV enemigo activo. Ataque aéreo hostil a cubierto. Enemigo entrando en el área. UAV enemigo activo. UAV enemigo activo. UAV en línea y sobre la zona. Atentos, UAV retirándose de la zona. Gas acercándose. UAV enemigo activo. Solicitando reconocimiento. Enemigo entrando en el área. UAV en línea y sobre la zona. Solicitando reconocimiento. Gas acercándose. UAV enemigo activo. Acercándose. Gas acercándose. Línea y sobre la zona. Gas aproximándose. Zona segura habilitada. Ubica antivirales para curar tu infección.